Go. Más de 2 kilómetros de longitud, con una caída a 1.200 metros de altura y alcanzando una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora. Son las 3 principales cualidades de la futura tirolina de Fiscal. Ahora hemos ya colocado el cable, que es lo más importante, y estamos con todas las tareas complementarias, accesos, instalaciones, que se pararon en abril por el tema del COVID, se han reanudado ahora después del invierno. Y ahí estamos. Estamos, digamos, en la ladera de la montaña, dominando los picos principales del Parque Nacional de Ordesa, la ribera de Lara desde la zona de Bujaruelo casi hasta Jánovas, que es el último río virgen del Pirineo, y esto nos da lugar a que la experiencia no se limite solo en la bajada. Digamos, el usuario de la tirolina podrá disfrutar de unos paisajes que son únicos y que intentaremos transmitirle pues, los valores tanto naturales como patrimoniales que tenemos aquí en esta zona de Sobrarbe. Una experiencia que va a intentar convertirse en única en el mundo. 2.000 metros son los metros de la línea y 20% es la pendiente media. Entonces, estos datos permiten que la velocidad sea bastante alta, que es, digamos, lo que nos va a diferenciar entre las 5 más potentes del mundo. Estamos intentando establecer el récord Guinness de velocidad, que está ahora en 172 km por hora, en lo cual no quita que sea una experiencia muy similar a volar, porque vas tumbado, boca abajo, disfrutando de todo el paisaje del bosque. El momento de despegue es bastante impresionante porque es bastante pendiente, y el momento de llegada también, porque bueno, vas muy cerca de los árboles y la zona de frenado es bastante estrecha.